Bienvenidos al programa Sanamente que estaremos transmitiendo hoy desde el restaurante El Remolcador con la doctora María Cristina Rodríguez Cortés, psicóloga clínica y forense. ¿Cómo está, María Cristina? Muy bien, Paola. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento. María Cristina es, como ya dije, psicóloga clínica y forense y ella nos quiere hablar hoy sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿En qué consiste este trastorno, María Cristina? El trastorno de déficit de atención consiste principalmente en la dificultad precisamente de mantener la atención sostenida, que llamamos nosotros, la concentración también y la dificultad para realizar actividades, tanto a nivel académico como en la vida cotidiana, en la casa. Se caracteriza por demasiada inquietud de los niños y puede aparecer sobre los 2 o 3 años de edad. ¿Con qué otros problemas se asocia el déficit de atención? Este déficit de atención se puede asociar también con hiperactividad. Aquí es donde se puede diagnosticar como déficit de atención con hiperactividad o impulsividad, que son dos componentes que pudieran aparecer dentro del trastorno. Con hiperactividad es cuando hay demasiada inquietud motora, entonces le llamamos que es el niño como movido por un motor, que no se puede quedar quietico, y con impulsividad ya aparece algo así como un síntoma de un comportamiento casi que agresivo. Entonces el niño con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad e impulsividad, aparte de la inquietud motora, puede presentar problemas en las relaciones sociales por su impulsividad. Son niños demasiado, aparte de ser inquietos, son muy impacientes, entonces quieren todo ya. Cuando no se les da, pudieran actuar de una manera difícil de manejar. ¿Qué caracteriza a un niño o niña o adolescente que tenga este déficit? Bueno, las principales características de este trastorno es cuando el niño o la niña es muy inquieto, es decir, se le dificulta quedarse quieto por más de 1 minuto, cuando interrumpe constantemente las conversaciones de las personas de la familia o en el colegio, cuando no tiene esta habilidad o esta capacidad de realizar una tarea o una actividad escolar, en donde se para muchas veces, donde no se concentra, en donde pierde, digámoslo así, como el hilo de lo que está haciendo. Entonces, básicamente esos son los síntomas principales de este trastorno. Doctora, ¿qué áreas puede afectar este problema en una persona? Bueno, definitivamente la primera área afectada es la familiar. Por su extrema inquietud, son niños que son corregidos constantemente, inclusive si los padres no tienen como la habilidad de poderlos corregir, de poderlos llevar también dentro de esa inquietud, pudieran sufrir mucho accidente dentro del ámbito familiar, caídas peligrosas, fracturas, porque son chicos que trepan fácilmente cualquier cosa, desde un árbol hasta un mueble. ¿El déficit de atención es igual a decir que es poco inteligente o es un error que la gente tiende a pensar? No, es un error gravísimo, porque por lo general estos chicos, estos niños y estas niñas tienen una inteligencia normal, inclusive pudieran tener una inteligencia superior, pero por el factor que vamos a nombrar más adelante neurológico, se les dificulta concentrarse, pero en su cabecita, cuando uno les va a preguntar algo que uno cree que no saben, lo saben. Han puesto atención en algún momento y graban, tienen una memoria auditiva bastante importante. ¿A qué edad se puede presentar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Se puede empezar a detectar más o menos desde los 2 años. Como sabemos, los niños y las niñas ingresan muy temprano al jardín. A esta edad, ya cuando empieza, digamos, el docente, las personas que los cuidan, a dar quejas, hablemos de quejas, como decir, reportar diariamente la inquietud que empujó a otro niño, que mordió, que armó pataleta, que no se queda quieto, que se sale del salón o del aula de clase, son los primeros indicadores de este trastorno. ¿Cómo se puede hacer un diagnóstico oportuno? Bueno, el diagnóstico oportuno definitivamente se da desde la casa, desde el momento en que nosotros vemos
que nuestro niño o nuestra niña interrumpe las conversaciones, que trepa sin medir la consecuencia, que se cae constantemente. Inclusive los niños cuando llegan a mi consulta por primera vez, dentro de la valoración física que les hago, siempre se mira la cabecita, se miran las cicatrices que puedan tener, y son niños que por lo general tienen mínimo una cicatriz en cada parte del cuerpo, mínimo una cicatriz o una fractura en los bracitos, una cicatriz en la cabeza o en el rostro, debido a caídas, porque no se quedan quieticos. Eso me llama un poco la atención. Digamos que no hay una característica física desde el nacimiento, pero sí como en el proceso de formación, como las cicatrices, por la misma actividad que tienen ellos de hiperactividad. Exacto. Bueno, hablando del nacimiento, esto pudiera surgir desde el vientre materno, es decir, pudiera tener un componente genético. ¿Y un rasgo físico? No, rasgos físicos no, rasgos físicos no. Los rasgos físicos se dan sobre todo en síndrome de Down, entre uno de los trastornos pues ya identificados a otro nivel, pero físicamente no. Por lo general lo más visible son las cicatrices por las caídas que tienen, esa dificultad como de interactuar con los demás porque interrumpen constantemente las conversaciones o porque al hablarles no escuchan lo que se les está diciendo y terminan haciendo otra cosa diferente a lo que se les está pidiendo. ¿Qué tratamiento es pertinente frente a este problema? Bueno, después de realizar un diagnóstico que, como decía hace un momento, es los reportes constantes de inquietud motora, de falta de concentración, de perder los útiles escolares inclusive, o pierden los mismos juguetes en la casa, pueden empezar a esconder las cosas. ¿Para qué? Para evitar ser sancionados. ¿Cómo qué cosas? Los cuadernos empiezan a decir que no tienen tareas, en el momento de hacer la actividad empiezan a manifestar que les duele la cabeza, que les duele el estómago, de manera que quieren como evadir estas responsabilidades por su dificultad y su inquietud motora y mental también. Entonces, en el momento de hacer un diagnóstico, el médico pudiera ser la primera persona que se diera cuenta de estos síntomas en la misma consulta, porque el padre de familia reporta que en el colegio constantemente le dan quejas, entonces ya se empieza a hacer una valoración psicológica. Debe ser un psicólogo clínico especializado pues en esta área quien da el primer diagnóstico. Aquí se pudiera complementar con el psiconeurólogo. Definitivamente la parte de psiconeurología, esos profesionales son muy importantes en la confirmación del diagnóstico y en la manera de determinar qué tanto ha avanzado, si es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, con impulsividad, si es leve, moderado o severo, porque hay que mirar el nivel también. Entonces, después de hacer un diagnóstico, el tratamiento psicológico va enfocado al manejo de los impulsos, al control del impulso, al control de las rabietas, porque la mayoría de estos nenes, de estos niños o adolescentes, porque en la adolescencia se presenta también, presentan pataletas constantes, presentan negación frente a la autoridad cuando se les pone a hacer alguna actividad que implique como unas instrucciones constantes, consecuentes, entonces se niegan a esto. El tratamiento también pudiera llegar, aparte del psicológico, a un tratamiento farmacológico. Aquí ya le corresponde al psiquiatra. Cuando el psiquiatra determina que pudiera haber algún componente neurológico que está deteriorando esta parte social y este desempeño del niño o de la niña a nivel académico y a nivel también social, se puede trabajar con fármacos. Se dice que más o menos entre un 60 y un 75% de los niños medicados y que los papitos y las mamitas han logrado tener adherencia al tratamiento, que no suspenden los tratamientos y que los realizan como manda el psiquiatra, tienen un grado de efectividad de 75%. ¿Qué recomendaciones puede darle como psicóloga María Cristina a los padres? Bueno, definitivamente no castigar severamente a los niños. Hay niños que desde los 2, 3 años se rompen la cabeza, se estrellan, constantemente voltean los vasos del jugo donde están comiendo. No golpearlos, es decir, aquí está pasando algo, padres de familia, esto va para los cuidadores también, tenerle paciencia y saber que debemos buscar ayuda a tiempo, Paula, porque cuando no buscamos ayuda golpeamos a los niños, los maltratamos y podemos generar
aparte de este trastorno de desatención, un trastorno de comportamiento que ya viene mucho más grave cuando se combinan las dos cosas, o cuando el niño o la niña aprenden simplemente a no actuar delante de los padres o de las autoridades y empiezan a manejar un doble perfil. El doble perfil es: en la casa son súper juiciosos y en el colegio son lo contrario, o al revés, en el colegio son súper juiciosos y en la casa se comportan de una manera diferente, inclusive agresiva. ¿El maltrato físico puede ocasionarles a ellos, digamos, un trauma adicional o, digamos, no sé, en qué forma puede afectarlo? Puede empeorar el trauma, definitivamente. Bueno, fue un placer estar con ustedes en el programa Sanamente. Gracias a la doctora María Cristina Rodríguez Cortés por acompañarnos hoy. Recordemos que ella es psicóloga clínica y forense. Dorada Estéreo 89.1 FM. Transporta tu mente.